Bienvenidos y bienvenidas a Micrófono Rojo, el espacio donde cuestionamos, reflexionamos y analizamos las ideas que han moldeado el mundo moderno. ¿Cómo están, oyentes? El día de hoy arrancaremos con una pregunta clave. Primeramente, ¿qué es el neomarxismo y por qué sigue dando de qué hablar en el siglo XXI? El neomarxismo no es una ideología completamente nueva, sino una relectura moderna del marxismo clásico, adaptada a los cambios sociales, culturales y económicos del siglo XX y XXI. Esta surge en la primera mitad del siglo XX, especialmente después de que muchos pensadores vieran las predicciones de Karl Marx que no se cumplieran y exactamente como él había planteado. En lugar de centrarse únicamente en el trabajador industrial y la lucha de clases en términos puramente económicos, el neomarxismo comenzó a explorar otras formas de opresión y poder: cultura, la educación, el lenguaje, el género y la raza también. Principales ideas del neomarxismo. Entonces, ¿en qué se enfoca el neomarxismo? Dime, Rodri, ¿cuál sería uno de los puntos en el cual se enfoca? Uno sería la crítica cultural, que analiza cómo los medios, la educación y la cultura dominante refuerzan el poder de las élites sobre la sociedad. Otra podría ser la interseccionalidad, ¿no? ¿Y qué es la interseccionalidad? Es cuando se combina la lucha de las clases con otras luchas. Uno de los ejemplos podría ser el feminismo, el antirracismo y la diversidad sexual. Pero también está el capitalismo global, ¿no? Observa cómo el poder económico se ha expandido y adaptado y ya no se limita a fábricas y obreros, sino en que penetra en la vida cotidiana. Otro punto que se enfoca en el neomarxismo sería el control ideológico. Influido por los pensadores como Gramsci, el neomarxismo sostiene que el poder no solo se impone con armas o leyes, sino a través de las ideas. Bueno, oyentes, ya que se familiarizaron un poco con estos términos, nosotros queremos plantearles un poco más. Por ejemplo, la crítica cultural sostiene que la cultura no es un reflejo neutral de la sociedad, sino un campo de batalla en la que se disputa el poder. Por ejemplo, la televisión, la música, la publicidad, el cine o la educación no solo entretienen o informan, moldean percepciones, refuerzan jerarquías sociales y promueven valores funcionales al sistema capitalista. ¿Podrías darme un ejemplo, Chava? Sí, claro, pero que retomando lo que dijiste, eso influye mucho en lo que ves, lo que consumes, ¿no? O sea, todo el modelo sistemático de capitalista que influye mucho en lo que vemos, en las series que vemos, en las películas que vemos. Por ejemplo, las películas de Hollywood glorifican el sueño americano, o las series del éxito personal siempre han estado ligados al consumo o al emprendimiento y refuerzan la idea de la riqueza no solo es un fruto del esfuerzo individual, y esto oculta a las estructuras que generan desigualdad, ¿no? Claro, pero también no podemos dejar de lado otros autores como Theodor Adorno y Max Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, que denunciaron cómo la industria cultural transforma el arte y el pensamiento en productos de consumo masivo. Así podemos ver un ejemplo en los programas de reality show o el muy conocido como el de La Casa de los Famosos, podría ser un ejemplo. Otro punto a profundizar es la interseccionalidad. ¿Qué nos plantea? Pues el marxismo contemporáneo reconoce que las desigualdades no solo son económicas, sino que también la opresión puede ser de clase, pero también de género, raza, orientación sexual o identidad cultural. Estas formas de discriminación no actúan por separado, sino que se cruzan y refuerzan entre sí. Por ejemplo, Rodri, ¿qué podrías decir de un ejemplo sobre esto? Pues podríamos profundizar en el ejemplo de una mujer de tez negra, de clase trabajadora, que no enfrenta solo explotación laboral, sino también racismo y sexismo. Su experiencia no puede entenderse plenamente si se analiza únicamente como trabajadora o únicamente como mujer. Justo como dices, Rodri, también tenemos un autor que lo representa muy bien, que es Angela Davis. Bueno, es autora, es activista y teórica marxista, feminista. Ha vinculado la lucha de clases con el feminismo y con el antirracismo, mostrando cómo el capital se apoya de múltiples formas de opresión. Otro enfoque a analizar es el capitalismo global y cotidiano. Este nos plantea y analiza cómo el capitalismo ha cambiado a lo largo de la historia. Como lo hemos mencionado antes, no solo se limita a las fábricas o trabajadores industriales, sino que opera a una escala más global y se infiltra en todas las dimensiones de la vida, desde la alimentación hasta nuestro uso de las redes sociales.
El consumo, la imagen, el tiempo libre o la salud son espacios donde también se genera y acumula capital. Por ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo muy bueno, el cual son las plataformas como Instagram o TikTok, que convierten la vida personal en mercancía. ¿Saben? Los usuarios producen contenido gratuito que genera ingresos para las empresas. Entonces, además, venden una imagen idealizada de la felicidad, basada en el consumo, la estética y pues la productividad constante. Sí, tenemos aquí también un representativo muy importante que era David Harvey, geógrafo marxista. Ha explicado cómo el capitalismo se adapta constantemente para sobrevivir, expandiéndose especialmente y colonizándolo en aspectos de la vida que antes no eran mercantilizados. Bueno, el último enfoque que tenemos, y no menos importante, sería el control ideológico y hegemonía. ¿Qué plantea? Pues el poder que nos mantiene solo por la represión. Por ejemplo, podrían ser los policías, las leyes o las cárceles. Sí, claro, sino también por qué las personas aceptan voluntariamente un sistema que les perjudica, ¿no? Y dime, chava, ¿cómo es posible esto? Bueno, es posible esto a través de la hegemonía, cultural. Esto se refiere a que son las ideas dominantes que se presentan como naturales, lógicas o universales, aunque en realidad nos benefician a unos pocos. ¿Tú qué podrías dar ejemplo, Rodrigo? Pues un ejemplo sería la creencia extendida de que si trabajas duro, saldrás adelante. Refuerza el individualismo y oculta las barreras estructurales, como la pobreza heredada, ¿no?, el lugar donde naces, el racismo, la desigualdad educativa. Así, por ejemplo, las personas culpan a los pobres por su situación, en lugar de cuestionar su realidad y su sistema. Sí, justo, o sea, este ejemplo nos abre un panorama de la sociedad de que el que es pobre porque quiere, o el que es rico porque le ha echado muchas ganas, y cuando es socialmente hablando es imposible hacer eso, y esto depende mucho de las estructuras, ¿no? ¿Tú qué dices, Víctor? Pues sí, yo pienso igual, pero hablando de esto se me viene un autor muy representativo a la mente, el cual es Antonio Gramsci, el cual fue, si no mal recuerdo, un filósofo italiano, el cual introdujo el concepto de la hegemonía para explicar cómo las élites lograban el consentimiento de las masas a través de la educación, los medios y la religión, más que nada por la fuerza directa. Para concluir estos enfoques, habría que ver que el neomarxismo no solo se enfoca en el análisis económico tradicional del marxismo clásico, sino que amplía su mirada y entiende cómo el capitalismo penetra profundamente en la cultura, las relaciones sociales, la identidad y el pensamiento. Lejos de que veamos como la economía un fenómeno aislado, el neomarxismo considera que el poder y la dominación operan en múltiples planos de nuestra vida. Y pues hablando de lo que dijo Rodri, así podemos ver que este enfoque nos permite comprender por qué muchas personas a veces aceptan estas estructuras que las oprimen. Lo podemos ver como los medios moldean lo que consideramos normal o de qué manera el capitalismo se reinventa para mantener su control. Bueno, para recapitular lo ya mencionado, tenemos una cita que escribió Theodor Adorno: la cultura actual no es sino la prolongación del negocio. Esto fue de la dialéctica de la Ilustración de 1947. Ahora que ya conocemos las ideas principales del neomarxismo, yo siento que a todos nos quedó claro, pero pues es momento de hablar de alguna de las mentes que las desarrollaron. Bueno, sí, uno de los más importantes, para mí, fue Antonio Gramsci. Él nos explicó el poder no siempre se impone con la violencia. A veces se cuelga en lo que pensamos que es normal. A esto él lo llamó la hegemonía cultural. Es como si el sistema nos convenciera sin que nos diéramos cuenta. ¿O tú qué piensas, Rodri? ¿También tienes algún autor? Pues yo analicé a Herbert Marcuse, un filósofo de la escuela de Frankfurt, que decía que la vida moderna, llena de consumo, pantallas y distracciones, nos hace conformistas, nos entretiene tanto que se nos olvida que cambiar lo que está mal. Y uno de los ya mencionados en este podcast
Theodor Adorno y Mark Horkheimer, quienes estudiaron cómo los medios como la televisión o la música moldean lo que pensamos. Según ellos, la cultura de las masas no se delibera. Al contrario, de hecho, nos hace pensar menos por nosotros mismos. Y si nos vamos a los tiempos actuales, también cabe mencionar que tenemos a David Harvey, quien ha explicado cómo el capitalismo ya no solo está en las fábricas, ¿no? Sí. Sino también en todos los aspectos de nuestra vida, sino es nuestra salud, nuestro tiempo libre, e incluso cómo compartimos en redes sociales, como en TikTok, en Instagram. Muchas veces hablamos de nuestro privilegio y no hablamos de todo este tema, neomarxismo. Y a continuación tenemos a un autor del cual queremos hablar. Dime, Cali, ¿cuál es ese? Nikos Poulantzas fue un escritor que escribió Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, una obra publicada en 1968, siendo su obra más influente. Aquí él relata ideas como que el Estado tiene que ser un apoyo para las luchas de clases, aunque en la realidad no es un actor neutral y apoya a ciertas clases sociales. Dice que realmente su autonomía como Estado es relativa y que utiliza su ideología para legitimizar su poder. Este autor tuvo influencia en teorías políticas y áreas como la sociología, ya que se dedicaba al análisis político, siendo considerado uno de los teóricos más importantes sobre esta área. Por último, el pensador de la antigua Yugoslavia, Slavoj Žižek, un pensador que mezcla filosofía, política y hasta películas con un estilo muy provocador. Žižek nos muestra que el sistema sigue ahí, escondido, incluso a lo que nosotros creemos que es puro entretenimiento. Así que ya lo ven, audiencia, el neomarxismo no es solo una teoría, sino que es una forma de entender lo que pasa a nuestros alrededores y también dentro de nosotros. Pero bueno, dejando de lado todas las palabras, obviamente el neomarxismo también tiene detractores. Algunos lo acusan de ser demasiado abstracto o alejado de las luchas reales, otros de fragmentar la lucha de las clases al enfocarse en identidades, otros en promover una agenda ideológica desde universidades y medios. Frases como agenda neomarxista o marxismo cultural se han usado muchas veces para desacreditar ideas progresistas, aunque muchas veces sin entender bien lo que se está hablando. Entonces concluimos que ¿es el neomarxismo un peligro, una moda académica o una herramienta crítica válida para entender el mundo actual? La verdad es que estés a favor o en contra, sus ideas están presentes en muchos debates contemporáneos, la verdad. Desde el feminismo hasta el análisis del capitalismo digital. Sí, justo de cómo se funcionan las redes sociales dentro del capitalismo. Creo que es el neomarxismo y es algo que nos ha influido la sociedad. Pero bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos en Micrófono Rojo. No olvides seguirnos en plataformas digitales o, si es a tu gusto, en YouTube y Spotify. Like y subscribe. Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Y para que se acuerden del clásico.